Gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de volver a encontrarnos. Él ha tocado mi corazón y ha tocado vuestro corazón. En mí, para dejarme usar en esta noche y que no hable de mí, sino lo que el Señor quiere que transborde a través de mis labios. Pero el Señor se ha revelado al permitirte a ti darle clic a ese iPhone, a ese smartphone, a ese computador y podernos conectar a través de la distancia, poder decir gracias, Señor, por la oportunidad de compartir mis saludos, mi anhelo de que la gracia del Señor se manifieste en nosotros. Hemos venido trabajando el concepto de que volver al plan original es lo mejor para nosotros. El regresar a mirar, a gustar, a contemplar, a codiciar, a experimentar y a compartir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A soñar con nuestro gran Salvador. A disfrutar de su presencia y dejar irradiar nuestra vida con su bendición. El haber perdido esa unión espiritual con la cual el Señor nos creó y el haber dividido ese aspecto tridimensional que nosotros tenemos, ha producido en nosotros enfermedad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se han debilitado. Y como decíamos en la conferencia anterior, hemos entrado a una experiencia diferente, donde el miedo, la culpa y la vergüenza se han introducido en nuestros hogares para traer temor y desasosiego. Y quiero partir desde el principio de que Dios es amor. Y Él nos ha llamado para que desde nuestra relación de pareja a nuestra relación de hogar, lo podamos hacer como embajadores del reino de los cielos. Porque el Señor permitió que el laboratorio del hogar fuera un pedazo de cielo. Y como el enemigo no quiere que sea ese pedazo de cielo, ha introducido en medio de nosotros esos tres sentimientos que nos han llevado a un nivel de caos. Venid y gustad, qué bueno es Jehová. Al romperse esa unidad espiritual, destruyó nuestra psiquis, que estaba preparada para la paz, la tranquilidad y la bondad y vivir en el regazo de nuestro Dios. Y cuando ella se rompe y entra esa condición de separación que nos lleva a la enfermedad y a la muerte, las tensiones, el sentimiento ansioso
el estrés enfermizo, tomaron posesión de nosotros, afectando nuestra relación conyugal, afectando nuestra relación con Dios, afectando nuestra relación con nuestros hijos y afectando nuestra relación con nuestro prójimo. Y nosotros decíamos que ese pánico introducido por el miedo nos paraliza. Y ese trastorno ansioso relacionado con la vergüenza produce ansiedad, una ansiedad generalizada que va complicándose y produciendo en nosotros fobias. Y ese trastorno ansioso relacionado con la culpa trae obsesiones a nosotros. Pero el Señor te dice a ti: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entraré en ti, cenaré contigo, habitaré contigo y me gozaré contigo. Lo que Él nos presenta es paz, es unidad, es su presencia. El enemigo nos presenta destrucción. ¿Saben? Cuando nosotros nos dejamos o cuando se introduce en nosotros el miedo, nuestras tendencias como pareja van a ir enfocadas a buscar emociones intensas. Y esas emociones intensas pueden ser mucho más fuertes si nuestra naturaleza es más hacia la timidez. Esa búsqueda de emociones intensas que produce el miedo nos puede llevar a fenómenos de adicción. Mire cómo se va ampliando ese cuadro de Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva se esconde, tiene miedo, abre el camino a otro tipo de emociones destructivas que hacen perder el equilibrio con el cual Dios nos creó. Y que nos lleva a buscar experiencias que se van volviendo para nosotros adictivas. Es por eso que con mucha facilidad entramos en las drogas, entramos en la pornografía o entramos en adicciones que nos absorben demasiado el tiempo, tipos de música o algunas actividades, algunas lecturas, aún mismo la televisión, el cine, que son escapes que nos roban nuestra identidad. La vergüenza, cuando ella se vuelve generalizada y va creciendo, nos hace sentir impotentes, porque no podemos expresar nuestras emociones. No podemos clamar por una ayuda. Y eso
se transmite hacia nuestra familia. Porque esa condición de reprimir, de guardar, nos lleva a tener manifestaciones de hostilidad y de niveles de crítica supremamente altos. Y entonces la tensión entre esposos e hijos escala a niveles desesperantes. Porque la vergüenza trae impotencia. La vergüenza paraliza. La vergüenza nos aísla. Buscad y ved que Dios es bueno. No temas. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra paz. Lo contrario a Él es destrucción. Cuando Adán y Eva tuvieron vergüenza, encontraron respuestas evasivas, respuestas irónicas, tratando de cubrir lo que no debían cubrir. Es lógico. El miedo y la vergüenza hacen aflorar el otro sentimiento que es la culpa. La culpa, mis queridos, es la incapacidad para vivir y poder expresar nuestras emociones negativas. Y como no podemos expresar nuestras emociones negativas, nos ocultamos en otras cosas o nos volvemos una bomba de tiempo. Y los estudios han determinado que las personas que no consiguen expresar sus emociones negativas desarrollan condiciones tendientes a adquirir cánceres y se sienten impotentes para vivir. Destruyéndonos. Mis queridos, quiero invitarte para que dejes que Dios entre en tu vida. Es bien complejo, pero estos tres sentimientos llegan para alejarnos de la presencia de Dios y de las personas que nos rodean. ¿Sabe qué sucede? Hay un mecanismo directo cuando tenemos miedo. Es vivir a la defensiva, listos para responder, listos para atacar, listos para clavar el cuchillo. O preparados en la vergüenza para preocuparnos y sentirnos rechazados. O buscamos alternativas para evadir nuestras responsabilidades, nuestro diálogo con nuestros hijos, nuestro diálogo con nuestro cónyuge, haciendo de esto una calamidad fatal. Déjame repito el concepto. El miedo nos lleva a vivir
a la defensiva, la vergüenza al temor del rechazo y la culpa a buscar las faltas en los otros, en las cosas negativas y olvidándonos de lo positivo. Detengámonos y pensemos. Estamos en nuestra relación de hogar, en la comunicación con nuestra familia, experimentando esas cosas. Como padre estás encontrando la culpa constantemente en tu cónyuge o en tus hijos, o tus hijos en tus padres, en tus abuelos, en los profesores o allí o allá. ¿Tienes miedo de ser rechazado? ¿No tomas algunas decisiones o te callas aumentando la bomba de tiempo? ¿O siempre tienes una palabra a la defensiva? Listo para responder, listo para atacar. Familias no saludables son agresivas, porque ese es el mecanismo contrario que acontece en el miedo. Familias no saludables que tienen la tendencia hacia la vergüenza pueden tender hacia el exhibicionismo. Ese exhibicionismo puede ser a través de tatuajes, puede ser a través de la manera de vestir, la manera de peinarse, colorearse, o a través de actividades exuberantes para ocultar nuestra vergüenza, para demostrar otra cosa de quién soy yo. Como nos da vergüenza de quién soy yo, entonces usamos otras cosas, queremos parecernos a otros, o desarrollan un mecanismo de perfeccionismo. Mis hijos son mejores que los demás y tienen que ser mejores que los demás, por eso deben hacer esto, esto y esto y esto, y mi esposa tiene que ser mejor por esto y esto y esto, y mi esposo tiene que ser mejor, y posible que se equivoque, y hay un perfeccionismo dentro de la organización de la casa, un perfeccionismo dentro de la iglesia, un perfeccionismo en el hogar, creando un estado de tensión inadecuada donde la paz se pierde para vivir en un conflicto donde solo yo quiero ganar, donde solo yo quiero controlar y donde mis emociones priman sobre todas las cosas que hay. Entonces, compenso todo eso en una actitud de no asumir responsabilidad. Y si estoy poseído del miedo, del ego, entonces yo no hago nada. Los demás tienen que hacer para mí. Como padre no asumo mi responsabilidad en el hogar. Entonces quiero que mi esposa lo haga, quiero que mis hijos lo hagan. Ese mecanismo compensatorio, cuando toma posesión de mí, en la vergüenza, me someto a cualquier autoridad mayor o poderosa. Y cuando yo comienzo a someterme a cualquier cosa poderosa, puedo entrar al legalismo, a un movimiento disidente, o puedo comenzar a ser manipulado en mis decisiones de hogar por mis padres, por un tío o por una tendencia X o Y. Y dentro de ese mecanismo compensatorio, ese sentimiento de culpa me hace sobreproteger a los demás. Sobreprotejo a mis hijos, sobreprotejo a mi familia, sobreprotejo a mi cónyuge.
y tiendo a hacerlo con manipulación con las personas que considero desde mi punto de vista más débiles y más vulnerables. Mis queridos, hay tantas cosas que podría decir con relación a esto, pero quiero mencionarles que el Dios del cielo tiene una alternativa y una terapia que encontramos en la palabra de Dios, en la manera como Dios trae de vuelta a Adán y le presenta a Adán y Eva la solución. Y cómo con amor y con cariño lo lleva al principio de restauración y a su disposición de asumir la restauración. Nosotros encontramos en Génesis 3:20 el tratamiento para la culpa. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por lo cual era ella madre de todos los vivientes. Cuando el amor de Dios vuelve en su naturaleza en Adán y en Eva, y ellos abren su corazón a Dios nuevamente, y se dejan cubrir con la bondad divina, Adán decide cerrar el expediente con relación a la caída del pecado. Pocos momentos antes había culpado a Eva. Ahora decide cerrar ese expediente con una estrategia que quiero denominar la estrategia de la afirmación. Nos dice la palabra de Dios que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Le pone un punto final. No seguiré esta discusión, no presentaré delante de Dios más esta discusión, no le clamaré a Dios que cambie las cosas, el que tengo que cambiar soy yo en mi visión con relación a mi esposa y con relación a mi Dios. Decide cambiar él, sus actitudes, sus motivos, la manera de analizar sus emociones. Decide enfrentarlos, decide perder el miedo, perder la vergüenza, perder la culpa, pagar el precio de restaurar. Y el precio está, primero, en cerrar el expediente. Y después de que cierra el expediente, la palabra de Dios nunca vuelve a mencionar más que Adán reclama sobre Eva, que vuelve a echarle la culpa. No se vuelve a mencionar ni aun cuando Abel muere, no se menciona que Adán le dice a Eva, ¿sí ve? Por tu decisión, por lo que hiciste, yo te lo dije, tú eres la culpable, tú me engañaste, tú me llevaste a esto. No. Al fondo de la mar, no sigue machacando en el mismo punto. No. Por el contrario, mira a Eva y la enaltece, la hace grande y le coloca un nombre que a Eva la enorgullece, que la restaura como mujer, como la reina del hogar, como la persona más especial para él. Y le dice de manera honrosa,
tú eres extraordinaria, porque eres la madre de todos los vivientes. Creo, mi amigo, que hoy es el día de restaurar. Si has estado viviendo una vida donde has visto que tu esposa o tu esposo no sirven, no prestas, que estás más allá de la coronilla de la cabeza, al punto de explotar, de abandonar, de dejar. Si tú ves que tus hijos solo son perros y gatos que se destruyen, creo que es la hora de que tomes una decisión de cambiar y de ser transformado. Y el primer paso no es mirar sus defectos, sino cerrar el expediente del pasado y mirar la gloria del Señor. Por mucho tiempo yo vi a mis hijos perdidos. Culpé a los amigos. Me culpé a mí mismo. Encontramos debilidades en mi esposa y lo único que hicimos fue aumentar nuestra atención y aislarles a ellos de nuestro entorno. Hasta que un día buscamos al Señor. Y mi esposa por un lado y yo por otro lado. Y le clamamos al Señor: Señor, no son míos, son tuyos. Tómalos en tus brazos. Tú eres el Padre, tú eres el Rey. Te los entrego, Señor. Me diste el gozo de la compañía de ellos, pero la vida te pertenece y tú eres el único que has prometido que el poder del Espíritu descenderá sobre ellos. Cerramos con mi esposa el expediente del pasado, tanto de nuestros errores como de los errores de ellos. No continuamos machacando sus defectos. No continuamos criticando sus amigos y sus decisiones. Comenzamos a preguntarle a Dios cómo quería que nosotros actuáramos y decidiéramos. Y les asignamos en nuestro corazón, en nuestras palabras, nombres honrosos de unidad, de paz, de misericordia, de gozo. Comenzamos a verlos en los brazos de Dios, transformados por Dios, entronizados en su reino para siempre. No son perfectos, pero hoy tenemos una relación preciosa. Y tanto mi hijo como mi hija nos han expresado: gracias, papá, gracias, mamá. Ustedes cambiaron. Gracias. Admiramos ese cambio. Pero saben, aunque ellos no lo hayan visto en su totalidad, ellos cambiaron también. Y nuestra familia cada vez se estabiliza y disfrutamos los unos de los otros. Pero la palabra de Dios en Génesis nos dice que el Señor tomó una decisión. Adán y Eva, hay consecuencias. Todo lo que ustedes pasaron tiene sus consecuencias, así que tienen que salir del Edén. Y los sacó del Edén
con misericordia, con bondad, con amor, porque era el único camino para que el mal no preservara y Él como nuestro Salvador pudiera redimirlos, pudiera tomarlos, pudiera transformarlos de gloria en gloria. Y los tomó, los llevó afuera del Edén y colocó los ángeles para protegerlos, que no comieran de lo prohibido y el pecado se hiciera eterno. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida y comenzaron a sentir los efectos de la descomposición de su cuerpo y de la naturaleza, tuvieron miedo. Ante ese miedo, Dios establece límites para que la paz pueda retornar y ellos puedan vivir en mejor equilibrio. A eso determinaremos que es necesario fijar límites, fronteras a nuestras condiciones pecaminosas. Si mi tendencia es a ser obsesivo con los medios de Internet, debo de colocar fronteras. Si mi obsesión es la pornografía, debo colocar fronteras. Sea cual sea la situación, hay que establecer límites. Dios estableció límites. Y esos límites pueden doler. Esos límites son necesarios. Esos límites vienen como consecuencia. Pero en la gracia divina son necesarios para restaurar, para que Dios pueda penetrar con el poder del Espíritu Santo. Los límites nos salvan, los límites nos protegen. Para cubrir la desnudez, Dios colocó límites, cubrió nuestro cuerpo. Para protegernos en la salud, Dios colocó límites, pidió que llevaran una estaca en las manos para que los desechos fueran guardados y la salud fuera preservada. Colocó límites dentro de la familia, no a la poligamia. Colocó límites claros desde un principio que mostraban el carácter divino y que están resumidos en la ley de Dios. Pero también Dios establece controles para evitar que se rompan esos límites y volvieran al Edén, y colocó el ángel. Dice que con una espada de fuego para proteger y para que la mente no se vaya y se pierda en lo que no debe de ir. El Señor dio a Adán y Eva la administración y el trabajo para mantener su mente ocupada. Mis queridos, ante el miedo que invade tu hogar, sea cual sean los miedos que hay dentro de vuestro hogar, es necesario que en el nombre de Dios coloquemos la estrategia de fijar fronteras. Y los límites están claros en los valores, en los principios eternos. Ahí hay parámetros claros para que tú puedas regir tu vida y vivir en santidad. Establece límites ante tu pereza. Establece límites ante tus hábitos. Establece límites en tu reacción y en el control de tu lengua.
establece límites en el dormir y en el vestir, establece límites en tu relacionamiento con vuestros hijos y con vuestras hijas, establece límites en vuestra relación de pareja. Y esos parámetros en las manos de Dios producirán en ti gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, amor, y sobre eso no hay ley. Y ocúpate en lo que es correcto. Si tú te ocupas en contemplar al Salvador, si tú te ocupas a contemplar las cosas positivas de tu cónyuge, si dedicas tiempo para contemplar las cosas positivas de tus hijos, para contemplar a través de la fe la victoria al final del camino, entonces tendrás paz, gozo. Y por último, el Dios del cielo generó el plan en la vida de Adán y de Eva para que la vergüenza desapareciera. Y eso denomino la estrategia del acercamiento. Adán, Adán, Eva, Eva, ¿dónde estás tú? Mientras ellos se escondían, le rechazaban, se llenaban de miedo y de vergüenza, el Señor les buscaba. Él sabía dónde estaban, pero lo que Él deseaba era ese encuentro de amor y de cariño. Porque Él se acerca a nosotros en nuestras familias en el momento cuando estamos fuera de control. En los momentos más críticos, el Señor se acerca. La crisis más extrema es la gran oportunidad de Dios para manifestarse en nuestro hogar. Si hay crisis extrema en tu hogar, es la gran oportunidad de Dios para abrir un camino diferente de reconciliación. Dios se acercó a Adán y Eva en el momento más crítico. Y Dios hace lo que le correspondía hacer a ellos. Ellos no consiguieron expresar su reconocimiento y su traición al Señor. Ellos no consiguieron reconocer que habían roto los límites que el Señor les había dado. Ellos no consiguieron reconocer que su vergüenza era un llamado a un encuentro con Dios. E hicieron vestidos para cubrirse, solucionar las cosas a su manera. Dios hace lo que les corresponde a ellos. Modela su conducta con amor, con bondad, de una manera apropiada, tierna y misericordiosa. Dispuesto a dar su vida para rescatar y reconstruir. La palabra de Dios nos dice que el Señor tomó y degolló un cordero para expresar esto, y con su piel hizo vestido para cubrir a Adán y Eva. Dios atiende la necesidad material de la primera pareja que afecta su salud, sus emociones. Ah, mi amigo, he ahí el camino. Si la vergüenza está impactando tu hogar, es la hora de que tú te acerques en aquellos que están fuera de control.
y con bondad los perdone, los abrace, los entienda, empatiza con ellos. Haz lo que ellos no pueden hacer. Con tu conducta, muéstrales el camino correcto. Con tus palabras de amor, sosténlos hacia lo puro, noble y bueno. Atiende sus necesidades. Pero sobre todas las cosas, deja que Dios sea Dios de tu hogar y de tus decisiones. Déjale a Dios lo que no sirve y toma de Él lo que Él te ofrece, porque lo que Él te ofrece te transforma y te da una nueva naturaleza. Esa carga del miedo, esa carga de la culpa, esa carga de la vergüenza, entréguesela a Dios y Él hará maravillas en tu vida. Amén. Querido Jesús, toma a mis hermanos y úngelos con tu gracia. Entra a sus hogares y transfórmales. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.